Bueno, antes de la lectura de la Torá, unas palabras sobre los textos que se leen esta mañana, la primera mañana de Rosh Hashanah. Como saben y como recuerdan, todos los años leemos sobre las mujeres que fueron recordadas, nuestras matriarcas, Sara, Rachel, Hannah, que fueron recordadas porque deseaban tremendamente tener hijos en una época donde, sin duda, mucho más que ahora, lo femenino era muy constitutivo de la mujer poder ser madre, tener un hijo, mucho más que ahora. Las cosas cambiaron, nuestro mundo es muy diferente, aunque hay algunas cosas que quedan como ahí, arraigadas. Y no solamente leemos de la Torá, que está acá arriba, sobre Sara, que fue recordada en Rosh Hashanah y que finalmente pudo quedar embarazada después de tantos años y tuvo a su hijo Yitzhak, sino que también leemos después de la porción de los profetas sobre Hannah, la mamá de Shmuel. Shmuel Anabí, Shmuel el profeta, fue el último de los jueces de la época de los Shoftim. Fue súper deseado. Y ahí en el texto de la Haftará, que vamos a leer al final de esta lectura de la Torá, nos cuentan que Hannah con su marido, el marido tenía dos mujeres, como era la dinámica en la Biblia, donde todavía existía la poligamia. No muy poli, eran un hombre, dos mujeres. Y todos los años nos cuenta en el texto que todos los años iban al santuario en Shiloh. Todavía no existía, todavía no había sido conquistada Jerusalén. Recién en Jerusalén la conquista el rey David, mucho más tarde. Todavía no había sido construido el Beit HaMikdash. Todavía no estaba centralizado el culto en un solo lugar. Pero sí ya tenía fuerza ese santuario en la ciudad de Shiloh. Había un Cohen, un sacerdote que se llamaba Elí. Y todos los años el Caná con Pnina y con Hannah iban a ese santuario. Y ahí abrían su alma, su corazón, como lo hacemos nosotros, y pedían. Era momento de pedir perdón, de pedir por bendición, por brajá, por parnasá, por sustento, por shalom, por paz, por briut. Momento para pedir. Y eso no cambió nada, eso lo seguimos haciendo nosotros. Fíjense, hace cuánto tiempo, ¿no? En Rosh Hashanah iban ahí a traer su ofrenda. Y eso es muy importante. Todos sabían que tenían que llevar su ofrenda del corazón. Siempre hay algo que podés dar, que podés entregar, y cuánto mejor te sentís cuando podés hacerlo. En esa instancia, Hannah implora por un hijo y realiza una promesa. Y dice que si ese hijo, si ella podía ser mamá, ella iba a consagrar ese hijo para el servicio en el santuario. Dios la recompensó, la escuchó. Ella tuvo un hijo y después nos cuenta el texto ahí en el libro de Shmuel, el libro de Samuel, nos cuenta que tuvo más hijos. No solamente lo tuvo a Shmuel. Shmuel es el famoso, es el conocido, es nuestro profeta que ungió al primer rey de Israel, a Shaul, y después al segundo, al rey David. Y lo que quiero rescatar para este año distinto, por ahí que no mencioné años anteriores, es que Hannah, la mamá, le había hecho un saquito a Shmuel y se lo había entregado. Y cada año, cuando lo iba a visitar, seguramente se extrañaban mucho, porque una vez que este niño fue destetado y creció, estuvo lejos de ella. Estaba con el calor y las enseñanzas del sacerdote, del Cohen Elí, pero estaba lejos de su mamá, de sus hermanos, de su familia. Entonces ella
cada año le llevaba un saquito, le renovaba porque el niño crecía, obvio, ¿sí? Y ya les dije ayer que este año voy por eso, voy por el abrazo y por el abrigo y la necesidad que tenemos nosotros de sentir ese calor. Y yo veo en ese meil, la palabra que aparece es meil, en ese saquito, ese abrigo. La palabra meil, antes de este texto, aparece solamente en la Torá, en el libro de Shemot y en el libro de Vaikra, cuando habla de las vestimentas del Cohen Agadol, del sumo sacerdote, que tenía un meil, pero no en este sentido del meil, ese saquito que la mamá le llevaba a ese hijo y que nosotros necesitamos, ese abrazo que aunque se aleje, siempre vuelve y se acerca. A tal punto es tan fuerte ese meil, ese saco, que muchos años más tarde, cuando Shmuel era grande y era el profeta del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, y él ya había ungido al rey Saúl, y estaba todo mal con el rey Saúl, porque Dios estaba enojado, porque no estaba haciendo las cosas bien, y Shmuel lo sabía como profeta que era. En una instancia nos cuentan que el rey Saúl le insiste en una conversación a Shmuel y lo toma de ese saco. Y ese saco, que era uno de los sacos que le había traído su mamá, Hannah, se rompe. Nuestros sabios dicen que esa fue la señal cuando se rompió el saco. Ese abrazo, ese calor, esa protección, esa seguridad. Fue cuando se rompió también la oportunidad de que continúe el reinado del rey Saúl. Y después pasa, como todos sabemos, a la dinastía del rey David. Para cerrar esto, quiero compartir con ustedes un pequeño relato. Es un relato del Rabbi Shlomo Carlebach, que contaba que una vez había viajado a la ciudad de Jerusalén y había allí un guía, un señor mayor, viejito, que era un guía y llevaba a la gente y les mostraba a todos cada uno de los rincones y los lugares de Jerusalén. Y lo hacía con muchísima calidez. Entonces, el Rabbi Shlomo Carlebach le preguntó a ese señor, ¿de dónde había aprendido, de dónde había sacado tanta calidez? ¿Cómo es que su persona era tan cálida? Y este señor le contó que él había llegado hacía mucho tiempo a Jerusalén, pero en realidad había nacido en Europa y que se tuvo que escapar de su pueblito natal, pero la noche anterior, antes de irse de su pueblito natal, fue con su padre a la casa del rabino y pasaron la noche en la casa del rabino. Y él era muy chiquitito, entonces lo acostaron en un silloncito que estaba en el escritorio, en el estudio donde el rabino siempre se sentaba a estudiar y a leer Torá. Y que él se acostó allí y cuando apagaron la luz y quedó solo en ese lugar, se sentía un poco intimidado y raro de tener toda la biblioteca judía es enorme, ¿sí? Y a veces difícil e inentendible, pero por sobre todo de estar en ese lugar donde él sabía que el rabino pasaba tantas horas. Y entonces no podía conciliar el sueño. Y en eso sintió que se abría la puerta, entonces cerró los ojos y se hizo el dormido, como hacen muchos chicos. Cerró los ojos, se hizo el dormido. Y lo vio al rabino ahí parado y el rabino dijo en voz alta, este niño debe tener frío. Entonces se sacó el saco y lo cubrió con el saco. Esta historia le contó ese viejito a Shlomo Carlebach y le dijo, creo que la calidez la tomé de ahí, la aprendí de ahí. Ese día
que estaba por abandonar mi ciudad y el rabino me cubrió con ese saquito. Amigos, recordemos en estos días la importancia de abrazar, la importancia de cubrir, de dar calor. No nos olvidemos, que no se nos escape esto. Este año es mi propuesta y creo que es muy importante en nuestras vidas. Vamos ahora.